Bueno, bienvenidas a otro encuentro de estudio de los sinogramas y los hexagramas del libro de los cambios, el I Ching. En esta oportunidad vamos a estar estudiando los últimos dos de la serie de los hexagramas que no tienen inverso. Sería en la clase anterior, habíamos visto el 27 y el 28, y en esta oportunidad el 61 y el 62, que están relacionados con lo que habíamos visto la clase anterior también. Bien, estos van a ser entonces el número 61 y 62, Hong Fu y Xiao Kuo. Vamos a empezar primero recordando en dónde estamos. Estamos entonces, esto es lo que hemos visto hasta el momento, de los que están marcados en rojo. Anteriormente vimos 27 y 28, que es la alimentación o la boca, y Ta Kuo es el gran exceso, y esta vez vamos a ver sinceridad interior y Xiao Kuo, el pequeño exceso. O sea que ya hay una simetría, una relación entre estos dos, el 28 y el 62, por el nombre del Kua y también por la temática que abarcan. Estamos acá entonces, como habíamos dicho, estos hexagramas que hemos visto, 27, 28, 61 y 62, no tienen un hexagrama invertido, es decir, si lo damos vuelta se lee igual de abajo para arriba que de arriba para abajo. Lo mismo pasa también con los hexagramas 1 y 2, cielo y la tierra, Qian y Kun, y 29 y 30, el agua y el fuego, o Kan y Li. Por eso participan de este segundo grupo de hexagramas que estamos estudiando. Yendo entonces a el carácter, el Hanzi. Respecto de Chong, no hay mucho, o sea, podemos decir un montón en realidad. Chong significa centro. Hoy en día se interpreta la imagen como de un círculo o un cuadrado y algo que lo atraviesa por el medio, que es la idea de dar en el centro lo central, lo equilibrado. De hecho, el pueblo chino se llama a sí mismo el país central, ¿no? Chongguo significa centro, el país del centro, que es como ellos se refieren a sí mismos, es decir, en la cultura china es autorreferente, y todo lo que está en el centro también, todo lo que lleva la palabra Chong muchas veces hace referencia a lo chino. Por ejemplo, Chongyi es medicina china, ¿no? Y así, de esta manera, puede tener ese nivel de interpretación. En este caso, hace referencia a lo interior, lo del centro, pero referido a lo interior, en relación a la construcción del hexagrama, que tiene en el centro un espacio abierto, podríamos pensar, en esta parte, al centro. Eso sería lo que se está refiriendo como el espacio abierto en el centro. Y respecto de Fu, vamos a ver que está la imagen de también este trazo que se ve que es muy común, que aparece muchas veces para indicar un pequeño niño. Muchas veces también en el hexagrama, por ejemplo, High C de los niños es el hexagrama, y una garra o una mano que cuida arriba, entonces hace referencia también a la sinceridad. Vamos a ver la traducción. Primero, si vamos entonces al diccionario, Chong, como les decía, hace referencia a algo que está adentro, en el medio, también en el centro, lo central. Dar en el blanco parece como una diana y algo que lo atraviesa, para quienes practican arquería. Y Fu habla de la sinceridad, también de nutrir, como, fíjense este ejemplo, la gallina. Esto va a ser importante en la interpretación también del carácter. La gallina que está empollando sobre los huevos con cierta, o también hace referencia a tener confianza. Por Chong entendemos lo central, y por Fu entendemos originalmente la idea de proteger, como la gallina que empolla a su polluelo, que está empollando el huevo también. Por eso aparece esta garra por arriba y abajo está el polluelo. De hecho, no sé si han visto en las gallinas en el campo, también el polluelo, después de recién nacido, todavía se sigue protegiendo debajo del ala de la madre. Entonces tiene esta interpretación, estar empollando los huevos, o también tener confianza también. De hecho, había un maestro taoísta que una vez decía que hay que meditar como concentrándose, por ejemplo, en el Dantien, como la gallina que se concentra en su huevo, es decir, hay un acto de entrega también y de concentración y de confianza. Y en los componentes también
está esta idea, este radical arriba, que son estos 3 trazos y una línea arriba, que hace referencia a una mano que protege, y abajo está el radical de niño, tsu, también. Entonces, como un niño que está siendo sostenido por una mano. Y respecto del carácter chong, originalmente, acá se ven otras versiones del carácter, se dice que era un elemento utilizado, era como una suerte de guía para hilvanar para los hilos también. Había en la antigüedad un sistema de conteo con nudos muy parecido a lo que usaban también quizá la nación inca, con un sistema de nudos de atar. Era un sistema primitivo de escritura y de conteo, quizá haciendo referencia a esta idea. Sobre un eje central se iban atando los hilos, como se puede ver en alguna de las formas del carácter de chong. Quizá por ahí lo pueden notar más en estas que están acá abajo, pero esa es la idea de algo que está en el centro, ¿bien? ¿Qué nos dice Alfred Huang entonces sobre la sinceridad interior? Dice, el nombre del Kwa se compone de 2 caracteres chinos. El primer carácter es chong, el dibujo de una flecha que le da en el centro y atraviesa una diana. El rectángulo representa la diana, o sea, el blanco, y el trazo vertical la flecha. Solo una flecha que atraviesa la diana por el centro puede lograr el equilibrio sin empujar la diana hacia izquierda o derecha. El segundo carácter fu es el dibujo de una gallina empollando a sus pequeños. Acá estaría como la garra arriba. En la parte superior del ideograma hay una garra de gallina que representa a la gallina. La parte inferior es la imagen de un pequeño con los brazos extendidos hacia arriba. La imagen de una gallina empollando un pollito o polluelo se creó para expresar sinceridad y confianza. Al empollar polluelos, la gallina debe ser fiel a su obligación. También sinceridad se puede traducir en algunos casos como fidelidad. La estructura es viento arriba, lago abajo. Esta va a ser importante porque el viento también representa la madera. La imagen del viento soplando sobre el agua. La zona por encima de un lago es un espacio muy abierto. Cuando el viento llena ese espacio, este parece vacío, aunque esté lleno de la energía del viento. Del mismo modo, la sinceridad viene del corazón y a menudo es más fácil sentirla que verla. Como decimos del viento, no lo podemos ver sino a través del movimiento de los árboles. Bueno, en este caso la sinceridad, dice, no la podemos ver sino a través de cómo actúa. En la antigüedad la gente corriente no podía permitirse hacer grandes ofrendas de animales, de sacrificios, también en el culto popular chino. Para adorar, dice, al Señor de los Cielos, ofrecían cerdos y peces en primavera y otoño, o sea, son pequeños animales. Gracias a su sinceridad interior y a su confianza recibían bendiciones. Así el rey Wen dice, sinceridad interior, cerdos y peces, buena fortuna. También el lago hace referencia a la estación de... el lago abajo hace referencia a la estación del otoño y el viento pertenece a la primavera. Por eso dice también en primavera y otoño, los momentos en los ritos de la cosecha, se hacían ofrendas ceremoniales y hace referencia a los animales pequeños. Esto lo vamos a ver cuando leamos el juicio y la imagen. A partir de este hexagrama, Confucio adquirió conocimiento sobre el principio del medio dorado, o sea, la doctrina del justo medio. El medio dorado significa valioso, y el medio es el camino del medio, parecido también al concepto budista de alcanzar esa ecuanimidad, ese camino del medio, de evitar los extremos. Dice Confucio, bajo el cielo solo la persona que posee la más completa sinceridad y confiabilidad es capaz de desarrollar plenamente su verdadera naturaleza. Si uno es capaz de desarrollar plenamente su verdadera naturaleza, es capaz de desarrollar plenamente la naturaleza de los demás. Si uno es capaz de desarrollar plenamente a otras personas, es capaz de desarrollar plenamente la naturaleza de todas las criaturas. Al hacerlo, es capaz de participar en las funciones transformadoras y nutritivas del cielo y de la tierra y convertirse en uno con el cielo y la tierra. Es decir, primero, ser sincero con uno mismo, desarrollarse uno mismo. El que es capaz de desarrollarse uno mismo es capaz de desarrollar a otros. El que es capaz de desarrollar a otros es capaz de influenciar a todas las criaturas y por lo tanto está en armonía con el cielo y la tierra. Ese es el mensaje de Confucio respecto de la sinceridad interior en la cultura confuciana, muy importante virtud a cultivar. Si vamos al juicio, a lo que nos dice Chongfu, sinceridad interior, habla de entonces cerdos y peces, o sea, hace referencia como a la carne de cerdo y pez como sacrificio ceremonial. Es afortunado, ¿no? Tung Yu Chi, afortunado, buena fortuna. Provechoso, Li, cruzar la gran agua Ta Chuan.
Interesante comentario acá, cruzar la gran agua siempre se utiliza en el I Ching como la imagen de llevar a cabo una empresa difícil que representa un desafío para el cual hace falta poner en juego recursos, que tienen sus riesgos, etc. También, buscando distintas acepciones de Chuan, si bien están las tres líneas que representan como un carácter antiguo para el agua, también puede ser una planicie. En las planicies, también a veces cruzar una planicie podía estar lleno de riesgos o peligros, porque en el medio de la planicie, la persona que está cruzando, como piensen una caravana atravesando la planicie, también está a la vista o bajo la exposición de todos los peligros de, bueno, que abundan ahí, si leen cuentos o historias de relatos antiguos, cruzar una planicie podía llegar a ser complicado también, al igual que cruzar la gran agua. Pero en este caso dice, afortunado, cruzar la gran agua o cruzar la planicie, y la perseverancia es favorable, ¿no? Vuelve a aparecer Li Sen. Fíjese que está dos veces. Está Li, sería favorable cruzar la gran agua, y vuelve a aparecer Li Sen. Es decir, es un atributo, tiene como muchos atributos auspiciosos para la adivinación, este hexagrama, hablando de la sinceridad interior. Respecto de la imagen, dice, el humedal arriba tiene el viento. Yo traduje humedal también, puede ser pantano, el lago también tiene el viento. Esto es la sinceridad interior. Entiendan también que el viento representa a nivel de los elementos. Si bien acá aparece, fíjense, el carácter de Fan, ¿no? Que es viento, no es el Shun, no es el carácter del trigrama. Lo mismo acá tampoco está Tui, sino dice Se, Shang, You, Feng, es decir, el lago o el humedal arriba tiene el viento, también representa la madera. Entonces es la barca de madera, por ejemplo, atravesando el lago, puede ser una imagen que aparece. De hecho, va a aparecer después también la imagen de la barca vacía, como lo trae Minford a colación, es una imagen taoísta de entregarse al flujo de los acontecimientos como una barca vacía. Una imagen muy linda que nos da para reflexionar. Y entonces viene el consejo para el sabio, Chun Tzi, el noble, por medio de la deliberación, ¿bien? Consulta o discute los casos, es decir, las causas penales, podríamos decir, para aminorar las penas de muerte. Interesante acá, si ven este carácter sobre muerte, que es un dato curioso. Es una de las razones por las cuales en la cultura china el número 4 a veces es visto como de mala suerte, es porque suena parecido también al carácter con el que se habla sobre la pena de muerte, que es una idea de mala suerte. A este respecto, me gustaría recordar que el Rey Wen, que fue quien crea los hexagramas y la secuencia del Rey Wen, es uno de los grandes compositores en parte del libro de los cambios de I Ching. Una de las cosas en las cuales se diferencia del tirano de la dinastía Shang, al cual ellos derrotan, es que no mandaban en vano a pena de muerte a cualquier persona, sino que analizaban con cuidado, como decía, discutían, analizaban, deliberaban sobre los casos para aliviar o posponer las penas de muerte a fin de que realmente, si hubiera un castigo, fuera un castigo justo y ejemplar, y no simplemente imponer, como lo hacía el tirano, la muerte a cualquiera que se opusiera. Entonces, un poco en este hexagrama, en este juicio, lo que está marcando es como un modo de proceder que se contrapone al modo de proceder del tirano, que simplemente mandaba a ejecutar a los que pensaban diferente. Bien, por eso habla de la sinceridad interior, de ver si la persona había cometido una pena, cuál era realmente la intención. No es lo mismo juzgar a un ladrón que roba por hambre que a un asesino que lo hace por deleitarse, ¿no? Bien, un comentario al margen del contexto histórico, entonces. Si vamos a Minford, también vuelve a decir cerdos y peces, cruzar el gran arroyo, buena fortuna. Y dice, el verdadero caballero examina cuidadosamente los litigios, retrasa la sentencia de muerte. Yo creo que también podemos pensar en disminuye las penas de muerte, es decir, no solamente la pospone, sino que también las disminuye, no ser esa mano dura también. Y vuelve a aparecer esta imagen, dice, cruzar un gran arroyo en una barca de madera vacía.
al respecto cita a un poeta taoísta que menciona el navegar en una barca vacía, como quien sigue el flujo de los acontecimientos. Después les voy a dejar todo el texto para que lo vean, que es muy lindo. Y por ahora vamos a concluir con Chong Fu, diciendo, también acá, fíjense, aparece otra interpretación sobre tomar cautivos, es decir, tomar rehenes en las campañas por restablecer el orden después de haber derrotado al tirano de Yang. Había muchas veces cautivos que se tomaban, a veces se ejecutaba, esto está en el contexto histórico, quizá más en el texto de Alfred Juan, pero lo que él decía es, se ejecutaban a los líderes de las rebeliones, pero los de rango inferior, que no tenían realmente intenciones de derrocar el nuevo imperio, la nueva dinastía, decía que simplemente se tomaban como rehenes y después se los ponía al servicio de un régimen menos tirano que el anterior. Dice Milford que puede tratarse de cerdos y peces de ofrendas de sacrificio relativamente ordinarias comparado con animales más grandes, es decir, con un buey, por ejemplo, una vaca, y dice que el propio nombre del hexagrama también se puede interpretar como conseguir o tomar cautivos, ¿bien? Como esta referencia también en la lucha por volver a establecer el orden después del cambio de dinastía. Bien. Si vamos al siguiente hexagrama, que es Xiaoguo, es el pequeño exceso. Acá tenemos arriba las distintas formas de representar lo que es pequeño, que son 3 patas. Yo veo esto y pienso sobre todo en las huellas de un pequeño animal. También en algunos casos se asocia, fíjense, en el carácter vuelve a aparecer esta imagen como del pequeño niño con las 3 garras arriba, es decir, que Xiaoguo es muy parecido en algunas formas al hexagrama de Fu, de sinceridad. Fíjense que están muy, muy relacionados en forma. Bien, y el hexagrama Kuo ya lo habíamos visto, que hacía referencia a una casa con esta estructura que tiene una boca adentro, que representa una casa donde hay una persona sobre la cual hay un peso que es demasiado grande, que sobrecarga la viga central, y está el radical asociado a caminar o andar o traspasar, atravesar. Por eso se puede traducir como el paso también, algo que atraviesa, lo que se excede, en este caso, es pasarse de la línea. Eso es el exceso, pequeño exceso. Vamos a ver también cómo se interpreta muchas veces en la forma del hexagrama. Las 2 líneas sólidas pasan a representar como si fuera el cuerpo de un pájaro, y las líneas blandas pasan a representar como si fueran las alas de un pájaro. Por eso aparece la imagen de un pájaro que asciende o un pájaro que desciende. Entonces, si vamos a Xiaoguo, Xiao significa pequeño, insignificante, diminuto, o sea, un poco, simplemente, y Guo es excederse, ir más allá de la línea. No hay mucho más para decir. Respecto del uso, fíjense, por ejemplo, en Xiaohai, como se dice niño, aparece el carácter de Chi en la palabra Hai, como radical también. Y también Xiao suena parecido a Xiao, que es algo que significa menos. Cuando hablamos de, por ejemplo, Duo Xiao Qian, cuánto, cuando decimos cuánto, mucho, poco, Xiao hace referencia a menos y contiene también a Xiao en su radical. Entonces, simplemente significa un pequeño exceso. Vamos a ver cómo lo interpreta el maestro Juan. Él dice, el primer ideograma de este Qua, Xiao, simboliza pequeño. Hay 3 trazos, uno curvado hacia la izquierda, otro hacia la derecha y uno situado verticalmente entre los dos. Simboliza el acto de división. Lo que se divide se hace más pequeño. Para los antiguos, cuando las cosas se dividen, se vuelven pequeñas. El segundo ideograma consta de 2 partes. 3 trazos curvos en la parte superior izquierda representan las huellas, o sea, todo el radical de acá, que está, este sería el radical antiguo, representa el acto de caminar. Dice, representan 3 huellas que avanzan. Debajo está el ideograma de Chi, que significa parar. Sería acá, si lo dividimos de acá para abajo. A la derecha está el ideograma de Kuo. Su función es proporcionar el sonido del carácter. Se asemeja a la vista lateral de la sección transversal de una casa, que es arriba, la viga, está la viga, la boca adentro. Dice, hay 2 pilares a cada lado y una viga entre ellos. Debajo de la viga un pequeño cuadrado que representa una boca. Simboliza una persona, la boca,
La imagen de una persona debajo de la viga entre los pilares muestra que es una casa, encima de la viga hay una carga adicional que simboliza el exceso. Bien, hasta ahí ya habíamos visto este hexagrama en la clase anterior. Ahora, dice, es el inverso, o sea, si cambiamos todas las líneas yin por líneas yang y viceversa, del anterior, sinceridad interior, excederse un poco proviene de ser demasiado sincero y digno de confianza, dice el maestro Juan. La estructura es trueno arriba y montaña abajo, entonces arriba el trueno, abajo montaña. Los antiguos observan que el sonido del trueno se debilita cuando es bloqueado por una montaña. En correspondencia con esto, sopesaron los pros y contras del exceso y la insuficiencia. Se cree que el Qua se asemeja a un pájaro, lo que les explicaba, las dos líneas sólidas en el centro representan el cuerpo, las líneas blandas en la parte superior e inferior representan las alas. Este Qua es una continuación del anterior, Chongfu. Fu es una gallina empolando a un pequeño, ahora el polluelo ha crecido. Para un gallo o gallina no es favorable volar hacia arriba. Volar hacia abajo es mucho más fácil y seguro y hay un lugar donde descansar. Por esa razón en el comentario dice, el pájaro vuela, da un mensaje, no es apropiado ascender, apropiado descender. Ya lo vamos a ver cuando veamos en el juicio, pero está hablando del pájaro que asciende o desciende. Como recuerden también, en la observación de las aves, los antiguos chamanes, recuerden, el I Ching era una técnica de adivinación, es decir, de contacto, comunicación con lo divino. Otra de las que habían era en la observación de las aves. Por eso la observación de las aves a veces se interpretaban como mensajes divinos en ciertas tradiciones. Acá está hablando de la imagen del pájaro. Cada una de las líneas entonces va mostrando distintas etapas de ese pequeño exceso. Si vamos al juicio, Xiaoguo vuelve a aparecer, los atributos beneficiosos, fíjense que está Gen, Li, Sen también. Pequeño exceso simboliza progreso, la rectitud es favorable, dice que Ke es los pequeños asuntos. Bien, en lo pequeño, porque estamos hablando de pequeños excesos, las cosas son favorables, sería. En lo grande no son favorables, es busque, no se puede, en los grandes asuntos sería Xiao Xi. Bien, y, perdón, busque Ta Xi sería no son posibles los grandes asuntos y que Xiao Xi son posibles los pequeños asuntos. Es decir, entonces, sobre el juicio nos habla de que a veces las cosas pequeñas se pueden realizar, a veces las grandes empresas no se pueden realizar. Consejo de Li Ching para situaciones favorables o desfavorables. Y respecto de la imagen, vuelve a aparecer entonces ahora sí la imagen del pájaro de la que estábamos hablando. Alto, el pájaro, suelta su sonido, es la traducción que yo hago, o volando en lo alto. No es adecuado arriba, sino adecuado abajo. Con esto, la interpretación que se da es entonces el pájaro que llama hacia lo alto, sería como un augurio en ascenso, desfavorable porque su sonido se va haciendo cada vez más pequeño, como hablábamos del trueno que se apaga su sonido entre las montañas, mientras que si va descendiendo su sonido se escucha más fuerte. Por eso era un símbolo de buena fortuna. De hecho, dice gran buena fortuna, Ta Xi, es en el caso del pájaro que desciende. Bien, fíjense cómo está. En el caso de no es adecuado, dice, Bu, sería Bu Yi, no es adecuado que el sonido sea ascendente. Y viene el consejo, entonces, en la imagen, montaña arriba tiene un trueno, Shan Chang You Lei, acá es trueno, no es Chen, es Lei, que significa trueno, y esta es la imagen del pequeño exceso. Arriba de la montaña ocurre el trueno, lo traduzco yo, un pequeño exceso. El consejo para el sabio, entonces acá hay muchas interpretaciones posibles. Lo que sí me gustaría remarcar es la estructura, como se dice, del chino literario antiguo, cómo se va repitiendo. Para el sabio, dice, por medio de, o cómo se conduce, y, bien, por lo tanto, entonces, se conduce en exceso con respeto, lamenta en exceso la tristeza, o sea, hablando de los ritos funerarios, y utiliza con exceso o el exceso con frugalidad. En chino suena más bien
suena más lindo, es la estructura que se repite es Xin Wo Hu Gong, San Wo Hu Ai, Yong Wo Hu Jiang. Hay una estructura que se repite, el exceso, Wo y Hu, que puede ser una partícula de exclamatoria o interrogativa. Podríamos ponerlo quizá, muchas veces se dice que se introducen partículas para completar las fórmulas de 4 caracteres, entonces que muchos traductores a veces le quitan importancia a estas partículas que interpretan ellos, que ocupan un lugar. Sí, diga, Daniel. Te escucho. Algo de lo que está diciendo Pablo es fundamental, porque tengan en cuenta que para la cultura china, sobre todo la cultura, vamos a llamarla más tradicional, hay como 3 grandes artes que se cultivan a la vez: la poesía, la caligrafía y la pintura. Y para un texto chino mantener la simetría es fundamental. Es fundamental. Por eso estaba hablando Pablo de los conjuntos de 4 caracteres, porque son conjuntos de sentido, son grupos de significado. Si un editor quita uno, en realidad le está quitando el valor estético al texto, más allá del contenido o de lo que diga. Eso por un lado. Y por otro, en esta repetición de estructuras también se ve mucho el estilo confuciano, que suele tomar estructuras y hacer pequeñas variaciones sobre las mismas. Era eso, Pablo, simplemente una pequeña acotación. Bien, excelente. Bueno, acá yo estuve pensando en esta traducción y pienso que el signo de pregunta se podría utilizar como algo para reflexionar. Entonces sería el noble. Por lo tanto, ¿se conduce en exceso con respeto? Como hacerse la pregunta. ¿Lamenta en exceso la tristeza? ¿Utiliza con exceso la frugalidad? La pregunta para mí es válida. Porque, es decir, no es casual que el carácter sea un signo de pregunta o un signo exclamatorio. ¿Qué es el exceso? Lo que interpreta luego el maestro Juan es que en algunas cosas cometer ciertos excesos, como por ejemplo lamentar en exceso, ser excesivamente respetuoso o ser excesivamente frugal o ahorrativo, como se dice, son virtudes del noble, que en este caso el pequeño exceso está bien. Un gran exceso ya sería demasiado, pero un pequeño exceso en algunas ocasiones, que sería, por ejemplo, en caso de lamentar una pérdida o el ahorro en lo económico, es decir, en administrar sus recursos, en ser respetuoso, está bien visto para el I Ching. Bien, vamos a ver cómo lo interpreta Minford. Dice también, éxito en los pequeños asuntos, no hay éxito en los grandes asuntos. El grito proferido por el pájaro en vuelo, en ascenso mal presagio, en descenso buen augurio. Esto, recuerden, en la observación de los pájaros era una de las artes, una de las mancias también. Y dice, el verdadero caballero en sus actos puede mostrar un ligero exceso, es decir, se conduce con un exceso de reverencia, con respeto. En su duelo, exceso de pena. En sus gastos, exceso de ahorro. Le dejo el texto después para que lo lean. Otra interpretación posible, dice Minford, tiene que ver con la idea de no embarcarse en tales cosas como en el caso del sabio. O sea, no es favorable en este caso, no era en el anterior, cruzar la gran agua, es decir, realizar una gran empresa era favorable. En este caso dice, no es favorable, sino más bien en los pequeños asuntos. Bien. Por eso el sabio dice, no se embarca en los grandes asuntos, no vuela demasiado alto, sería ir hacia arriba, es querer ir más alto, evita los excesos, adopta una actitud prudente para evitar la calamidad consecuente en cualquier exceso. El grito del pájaro, que se oye mientras vuela a la distancia, es un presagio según se avanza o retrocede. Bien, este sería entonces el pequeño exceso con el cual terminamos este grupo. Vamos a ver entonces la interpretación de Daniel, que va a traer a Cyril Yabari. Y como saben, ustedes siempre que quieran pueden ir a chequear al chino original. Les recomiendo el texto de Pearson, donde muestra el texto de Ma Kuan-Tui, y sacar sus propias conclusiones.